Bendiciones, mis apreciados hermanos y amigos. A esta hora de la noche, cuando son las 9:05 hora de Honduras, es un placer, es un gozo grande, un gozo inmenso dirigirme a todos ustedes para compartir la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No hay duda que el versículo que quiero exponer, la palabra que quiero exponer el día de hoy, se darán cuenta que el pasaje que voy a tomar como base para exponer la palabra de Dios es un pasaje que la mayoría de los cristianos lo conocen. Y me refiero a Jeremías 33:3. Vaya qué versículo, vaya qué pasaje tan extraordinario, que si nosotros practicáramos este pasaje, lo hiciéramos carne en nuestras vidas cambiarían, serían transformadas y miraríamos nosotros la mano de Dios reposando en nuestras vidas. Y lógicamente los voy a desafiar a todos ustedes para que hagamos la praxis o practiquemos este versículo extraordinario. Me refiero a Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Dice el texto sagrado de la siguiente manera: clama a mí y yo te responderé. Es Dios hablando con Jeremías. Es Dios dirigiéndose al profeta Jeremías. Extraordinarias palabras. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es un hombre, este es un profeta extraordinario que Dios eligió para que fuera un profeta del pueblo de Israel. Y cuando Dios le dijo estas palabras, créanmelo, partiendo del conocimiento del contexto inmediato de este pasaje, que Jeremías no la estaba pasando bien. Por causa de ser un profeta de Dios, Jeremías no la estaba pasando bien. Pues Jeremías estaba preso. Las condiciones de Jeremías no eran fáciles. Los sacerdotes estaban en contra de él, lo odiaban. Los reyes, por lo tanto, su familia y sus mejores amigos le dieron la espalda. Porque ser un profeta en el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos y amigos, no era sencillo, no era fácil. No era fácil ser un profeta de Israel, porque los profetas denunciaban el pecado de los sacerdotes, denunciaban el pecado de los reyes, denunciaban el pecado de la nación de Israel. Y denunciar el pecado no era fácil, no era sencillo. Sin embargo, los profetas de Dios en el Antiguo Testamento se armaban de valor
porque habían sido llamados por Dios para profetizar a la nación de Israel, para profetizar a los reyes cuando las cosas no las estaban haciendo bien, profetizar a los sacerdotes cuando las cosas no las estaban haciendo bien, profetizar al pueblo de Israel cuando las cosas no las estaban haciendo bien. Todo profeta llamaba al arrepentimiento con el fin de que los israelitas cambiaran de actitud. Así que Dios dice estas palabras a Jeremías cuando su situación no está favorable. Tiene enemigos, tiene adversarios por ser un profeta de Dios, pues Dios lo llamó para que fuera su profeta. Y miren el contexto inmediato del versículo 3, lo que dice. Estoy explicando y vamos a hacer la exégesis y aplicación del versículo 3, que está en el capítulo 33 de Jeremías. Y veamos el contexto inmediato de este versículo. Vino palabra de Jehová a Jeremías. Mire qué interesante. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Vino palabra de Dios a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso. Mire cómo está él, en qué condiciones se encuentra el profeta Jeremías cuando Dios dice estas palabras. Cuando Dios le dice, clama a mí y yo te responderé. Él estaba preso en el patio de la cárcel. Estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, Dios le dice, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Y Dios le dice a Jeremías en el versículo 3, clama a mí y yo te responderé. Este versículo es sumamente importante porque Dios le dice, clama a mí y yo te responderé, cuando las condiciones del profeta Jeremías no era fácil. No la está pasando bien. No está en óptimas condiciones. Está preso. Cuando una persona está presa, no es para que esté celebrando por esa situación, pues está privado de libertad. No es fácil estar privado de libertad. Y el profeta Jeremías está privado de libertad. Lo habían echado preso por ser un profeta de Dios, no por ser un hombre corrupto, no por ser un hombre malo, no por ser un hombre pícaro. No, está preso por ser un profeta de Dios. Y vaya qué profeta extraordinario. Está preso por denunciar el pecado. Está preso por decir cambien de camino. Está preso por decir arrepiéntanse de su maldad, de su pecado. Y es ante esas condiciones, estando preso, que Dios le dice, clama a mí y yo te responderé. Es como que Dios le dijera, mira, tranquilo, yo sé que estás privado de libertad, yo sé que no la estás pasando bien, yo sé que tienes adversarios, yo sé que los reyes están en contra de ti, yo sé
que tus mejores amigos te han abandonado. Yo sé que los sacerdotes te rechazan por denunciarles el pecado. Yo sé que ahora estás preso por el hecho de que sos mi profeta y me estás sirviendo. Sin embargo, Dios dice, clama a mí, clama a mí. Ante tales condiciones, Dios le dice, clama a mí y yo te responderé. Esto es extraordinario, hermanos. Y a manera de aplicación a nuestro contexto, a nuestro tiempo, no importa la situación que usted pueda estar viviendo hoy en día. No importa en qué condiciones usted esté. No importa en qué condiciones te encuentras. Es el mismo mensaje para ti de parte de Dios. Dios también te dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo estás ahora mismo? ¿En qué situación te encuentras? ¿Qué situación estás viviendo? ¿Has perdido a un ser querido? ¿Has perdido a un familiar? ¿Se ha ido y ya no lo ves? ¿Estás pasando un momento difícil? ¿Has perdido un empleo? ¿Has perdido un buen trabajo? ¿Tu situación económica es difícil? ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Estás frustrado? ¿Estás desanimado? ¿Estás decepcionado? ¿Estás lleno de estrés, de preocupación, de ansiedad? ¿Estás lleno de depresión porque tu situación no está en óptimas condiciones? ¿Cómo te encuentras hoy en día? ¿Cuáles son los problemas difíciles que estás enfrentando, que estás viviendo? Puede ser que hoy en día no te encuentres bien, la estás pasando mal. Puede ser que hay personas que te están haciendo la vida difícil, te están haciendo la vida, como decimos, de cuadritos. Puede ser que hayan adversarios, personas que no te están dando el mejor trato, que te están llevando la contraria. Puede ser que hayan adversarios, enemigos que te quieren destruir, quieren afectar tu vida. No importa en qué situación te encuentres ahora mismo, el mismo mensaje que fue para Jeremías, mi querido hermano y amigo, es para ti también. Clama a mí y yo te responderé, le dice Dios a Jeremías. No importa, en pocas palabras, que estés privado de libertad. No importa que estés preso por causa de predicar mi palabra, por causa de ser mi profeta. No importa las condiciones en las cuales estés. Jeremías le dice, tienes que hacer lo siguiente. Jeremías, no te quedes de brazos cruzados. Jeremías, tienes que hacer algo. Jeremías le dice a Dios, yo te voy a dar el secreto. Yo te quiero decir qué es lo que debes hacer para que yo te pueda liberar y ayudar de la situación que estás viviendo. Y le dice, clama a mí. Oh, mis queridos hermanos, que Dios nos perdone porque hemos olvidado la oración. Que Dios nos perdone porque hemos renunciado a la oración. Los afanes de esta vida nos estorban, nos han privado
para clamar a Dios de todo corazón, que Dios nos perdone, porque tenemos tiempo para otras cosas, porque sí hay tiempo para otras cosas, pero no hay tiempo para estar con Dios. Y nosotros queremos ser liberados de diversas cosas. Nosotros queremos ver la mano de Dios reposando en nuestras vidas. Nosotros queremos una respuesta de Dios. Sin embargo, somos indiferentes a la oración. Nos hemos descuidado. Que Dios nos perdone porque hemos querido ser respaldados por Él, bendecidos por Él, pero hemos abandonado la oración. No estamos clamando a Dios como deberíamos de hacerlo, porque cuando tú oras, tu cosmovisión de la vida cambia, tu forma de ver la vida cambia, tu forma de ver el mundo cambia, tu forma de ver los problemas, mis queridos hermanos, cambia. Tú llegas a esta conclusión: mi problema no es más grande que Dios. Dios es más grande que mi problema. Dios va a dar una respuesta a mis problemas, a mis dificultades, pero llegas a esta conclusión: tengo que clamar a Dios. Así como dice Jeremías 33:3, el consejo para Jeremías, Dios le dice: clama a mí y yo te responderé. Me gusta eso, porque si tú oras con fe, porque si tú oras de todo corazón, porque si tú clamas apasionadamente, si tú clamas con fe, Dios te va a responder. Dios te va a responder. Sí. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú estás pasando? ¿Cuál es la circunstancia que estás viviendo? Los problemas que estás viviendo ahora, ¿cuáles son? Bueno, ante esa situación que estás viviendo, Dios te dice: aquí hay una salida, aquí hay una alternativa. Clama a mí y yo te responderé. Dios te dice que te va a responder ante ese momento difícil. Fueron palabras para Jeremías. Es como que Dios le dijera: sí, yo entiendo que la estás pasando mal. Yo sé que estás privado de libertad. Yo sé, Jeremías, que estás preso por causa de ser mi profeta y denunciar el pecado al pueblo de Israel, a los sacerdotes y a los reyes. Yo sé que la estás pasando mal. Yo sé que tienes adversarios. Yo sé que tienes oposición, pero te doy el secreto. Dice Dios a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Y luego le dice: y te enseñaré. Fíjense que aquí hay el primer verbo: clama, clamar. Hay un verbo, hay que accionar, hermanos, porque un verbo lleva la idea de acción. Miren, el primer verbo: clama a mí. Hay que clamar, hay que accionar para que tengas la victoria. Otro verbo: y yo te responderé, ya en la parte de Dios accionando, dándote respuesta. Dios, una vez que clama, Dios dice: yo te responderé. Ese es otro verbo. El verbo lleva la idea de acción. Responderé, es un verbo, es decir, que Dios va a accionar ante tu momento difícil. Verbo lleva la idea de acción. Si tú clamas, accionas clamando, Dios dice: hey, yo te voy a responder. Dios acciona. Responderé es un verbo. Lleva la idea de acción. Dios se mueve, Dios acciona para responderte. Y luego otro verbo, el siguiente verbo: y te enseñaré. Oh, mis queridos hermanos, amigos, cuando usted la está pasando mal,
Cuando usted está pasando un momento difícil y que Dios te diga esto, es extraordinario. Yo te voy a responder. Solo tienes que acercarte a mí confiadamente. Pero luego dice, te enseñaré. Oh, esto me toca a mí porque es en el secreto de Dios. Porque es en el lugar donde solo estás tú y Dios. No hay nadie más. Solo estás tú y Dios. Como dice en el Nuevo Testamento, y cerrada la puerta, oración privada. Ora a tu Padre que está en secreto. Ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en privado, en secreto, te recompensará en público. ¿Ves cómo Dios responde? Cuando tú oras de todo corazón y presentas tus problemas y tus necesidades a Dios, no importa la lucha interna y externa, si tú clamas a Dios de todo corazón, no hay duda que Dios va a responder. Pero también dice, y te enseñaré, porque cuando estás orando, yo ya lo he experimentado, sí, yo ya lo he vivido. Cuando estás orando, Dios te enseña cosas tremendas y Dios te dice, toma esta decisión, actúa de esta manera, esta es la respuesta. Dios te enseña cosas que no pueden suceder de otra manera, sino en lo secreto, cuando estás con Él. Hay cosas que Dios nos enseña cuando estamos orando. Y entonces, después que te levantas de orar, actúas con dirección de Dios. Dios te ha enseñado en lo secreto qué es lo que debes hacer en ese momento difícil. Te enseñaré cosas grandes. Oh, mis queridos hermanos, Dios te enseña cosas grandes. ¿Cómo? Cosas no pequeñas. Cuando estás en su presencia, cuando estás orando, ¿qué te enseña Dios? Cosas grandes, cosas inmensas y también cosas ocultas que tú no conoces. Cosas ocultas que tú no conoces. Se dan, surgen cuando estás en la presencia de Dios orando, que de otra manera no puede suceder. Hay enseñanzas que se dan específicamente, Dios las da cuando estás orando a Él, cuando estás en su presencia. Hay cosas ocultas que Dios te puede enseñar solamente cuando estás en su presencia orando. De otra manera no pueden suceder. Qué extraordinario pasaje, versículo hemos visto el día de hoy. Hemos presentado ese contexto, el contexto de ese pasaje, porque es importante entender el por qué Jeremías dijo estas palabras. Mejor dicho, Dios a Jeremías, y hemos explicado todo eso. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Necesitamos volver a la oración, porque hoy en día usted debe saber que la oración es una arma poderosa en desuso. Reitero, la oración es un arma poderosa en desuso. No se está usando.
Por eso muchos cristianos caminan débiles en la fe. Por eso muchos cristianos no pueden resistir la prueba. Por eso muchos cristianos hoy en día no pueden resistir la tentación. Por eso muchos cristianos, cuando Dios los pasa por el desierto no los pueden cruzar, se mueren en el desierto, perecen en el desierto, por el hecho de que no están fortalecidos a través de la oración. Solo la oración tiene el poder de sacarte adelante en momentos cruciales de tu vida, en momentos difíciles. Que nos perdone Dios, mis queridos hermanos y amigos, porque muchas veces, en vez de estar en su presencia para que Él nos enseñe cosas grandes y ocultas, nosotros andamos vagando, nosotros andamos divagando con nuestra mente y con nuestro corazón, nosotros andamos en otros trámites, en otros asuntos. Nosotros debemos priorizar las disciplinas espirituales, son importantes. Y la oración es una de las disciplinas espirituales que te da poder para seguir adelante. Como dice el himnólogo Oscar Medina, el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús, porque es a Jesús que oramos, mis queridos hermanos y amigos. A Jesús nos dirigimos en oración y Él nos da la victoria. Muchas veces nuestro estado de ánimo no está bien. Muchas veces nuestro estado de ánimo no está bien. Nos quebramos emocionalmente muy fácil porque hemos olvidado la disciplina de la oración. Y hay bendiciones que no han llegado a nuestras vidas porque hemos dejado de orar, hemos soltado la oración. Hay bendiciones que están detenidas porque no hemos clamado a nuestro Padre Celestial como deberíamos de clamar. Hay cosas que Dios no nos ha enseñado porque nosotros hemos dejado de orar a Él. Mi querido hermano y amigo, en conclusión, si tú clamas a Dios de todo corazón, no hay duda que Él te va a responder. Y las palabras que Dios dijo a Jeremías, este versículo, Jeremías 33:3, no solamente es para el profeta Jeremías. Esas palabras son para ti también en nuestro tiempo actual. Esas mismas palabras son para ti. Dios te dice ahora mismo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Nos veremos, nos vamos a reencontrar en otra ocasión a través de este medio, porque queremos bendecir a muchos de ustedes. Bendiciones.